Quiero que comencemos adorando al Señor. Al estar ante ti, adorando en el mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me habré de postrar y mi canto diré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reinas por los siglos con poder. Todo lo que existe por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me habré de posar y mi canto diré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reinas por los siglos con poder. Todo lo que existe yo es, todo lo que existe es por Él. Quiero invitar al pastor Andrés Pavón, pastor y amigo, quien es quien va a estar compartiendo la palabra en esta mañana, transmitiendo, como estoy diciendo, desde el local del Centro de Gloria Valencia y la Iglesia de Jesucristo, cada uno en su casa, cada uno como miembro del cuerpo de la Iglesia del Señor.
adorando en nuestro hogar, con nuestra familia, como a Dios siempre le ha gustado y le ha placido. Amén. Buenos días. Gracias, mi querido pastor Luis Antonio Pereira, amigo, pastor, colaborador, un hombre competente que aquí nos está ayudando a hacer esta tarea gloriosa. Saludamos a toda la familia de la fe, no solamente en Valencia, en España, sino en las naciones donde nos vayan a escuchar luego. Este tiempo donde las plataformas digitales han cobrado tanta fuerza, nosotros todo lo estamos inundando de Cristo, para que el olor de su conocimiento llegue entre las naciones, las generaciones, todas las personas puedan conocer. Y como dice la palabra, que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Vamos a orar por este tiempo hermoso. Señor, estamos agradecidos porque tú nos das la oportunidad de edificar a las naciones, de edificar a tu iglesia. Gracias, Señor, estamos agradecidos por esta mañana hermosa. Gracias por permitirnos ser útiles a tu propósito y por trabajar en esta causa gloriosa. Damos honor y gloria a tu nombre y vamos a compartir la palabra, no confiando en nuestras capacidades, sino en tu gracia, en tu amor, en tu espíritu que fluye y ministra a todos y cada uno conforme a la medida del don de Dios en ellos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Ok, hoy quiero compartir acerca de el denuedo en la vida de un edificador. El denuedo en la vida de un edificador. Ok, y vamos a apoyarnos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 23. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 23. No estamos aquí congregados, pero estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones. Ok, vamos a tomar como referencia Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 23. Estamos hablando acerca del denuedo que tenemos que tener nosotros en este tiempo. La palabra denuedo es ser franco en la manera de hablar, ser confiado en espíritu y en presencia. Cuando dice confiado, es confiar en la gracia de Dios, en la autoridad de Dios y en el favor de Dios. ¿Ok? Hablar con confianza, hablar valerosamente, tener la valentía de trazar una palabra en público. Eso es denuedo. Y eso es lo que hoy vamos a hablar, porque creo que las naciones de la tierra necesitan oír lo que Dios por su gracia nos ha confiado. Ok, vamos a leer Hechos capítulo 19, versículo 23. El apóstol Pablo oraba en la carta a los Efesios y decía: orad por mí para que me sea dado denuedo, que cuando yo predique a Cristo sea predicado e impartido con denuedo. Y ese denuedo viene cuando nosotros estamos absorbidos por la vida de Cristo. Estamos, incluso la palabra cuando dice que un buen, por ejemplo, cuando uno busca los conceptos de qué es un buen orador es aquel que está absorbido por tanta información de lo que está hablando, que se le hace vida, se le hace convicción en él. Por lo tanto, esto es el denuedo. El denuedo evidentemente es hablar certeramente. Pero vamos a ver lo importante que es esto en este tiempo en que las naciones están en oscuridad, están en tinieblas, y que nosotros somos los que estamos llamados a trazar una palabra con franqueza, fundamentada y cimentada en Cristo. Ok,
Leemos la palabra. Hechos 19:23 dice: hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño. Vamos a leer hasta el verso 28. No pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, que está hablando de el alboroto que ocurrió en Éfeso, una ciudad pagana en la actual Turquía. Pablo y Bernabé fueron a predicar allí, y todo su equipo de colaboradores, y se armó un alboroto, porque un platero llamado Demetrio, que hacía plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que este oficio obtenemos nuestra riqueza? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no solo son dioses los que se hacen con las manos. Perdón, dice que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a destruirle la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Ok, la palabra de Dios está bendecida. Amados, aquí lo que el apóstol está hablando, Pablo llega a una ciudad inundada por la idolatría, inundada por la religiosidad, inundada por el debacle que todo eso generaba, y se encuentra con una ciudad sumergida en la idolatría. Pablo no está hablando filosofías, Pablo no está apelando a las necesidades de las personas para hacer temblar aquel imperio religioso. Pablo no estaba hablándole de los sueños ni de los propósitos que cada uno tenía, ni que se compraran una casa próspera, grande. Pablo estaba predicando a Cristo. Y cuando predicaba a Cristo, entonces hizo temblar un imperio. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a ciudades. Hay ciudades en el mundo que viven prácticamente de la religión, no en su totalidad, pero toda la vida de esa ciudad gira en torno y genera una economía en base a la religión, a la idolatría, a la ignorancia de las personas en cuanto a la vida de los sentidos, en cuanto a la vida del Señor en ellos. Yo estuve en Santiago de Compostela, una ciudad de Galicia, y en Santiago de Compostela usted puede ver que hay toda una economía gira en torno al Camino de Santiago, a la Basílica, a todos los... Hay absolutamente una serie de manualidades que se hacen, todo en torno a la religión, ¿correcto? Y cuando usted va, usted se da cuenta que los hoteles se llenan de personas que van a hacer el Camino de Santiago. El entorno gira, la economía gira en torno a todo este mundo. Y cuando Pablo o en la Virgen de Fátima en Portugal, la Virgen de Lourdes en Francia, la misma Jerusalén, la terrenal, okay, donde confluye y donde va una multitudes cada año a ver ahí y a llorar y a pegarse en la espalda, o la Meca en Arabia. Dicen que todos los musulmanes tienen que estar ahí una vez al año. Entonces todo eso genera una economía. Hay trenes de alta velocidad, hay hoteles 5 estrellas, hay una serie de cosas, y todo el motor de eso es la religión. Por lo tanto, cuando Pablo llega a esta ciudad y la ve que está en oscuridad, ¿okay? Y la ve que está esclavizada, postrada ante tanta tradición religiosa, Pablo comienza a predicar a Cristo y dice que aquella gente que hacían
artífices, aquellos que hacían muñecos y aquellos que hacían con plata, monedas y cosas, dijeron: este Pablo ha puesto a temblar nuestro negocio, va a arruinar la economía. Porque Pablo no estaba hablando de los sueños de la gente ni de este evangelio antropocéntrico. Antropo es hombre, céntrico es el centro, ¿no? Antropocéntrico es cuando el hombre es el centro del mensaje. Hoy vemos que se predica mucho y en muchos lugares acerca de la autosatisfacción y la autorrealización de los planes del hombre, y vemos que personas se le cumplen los planes, pero el propósito de Dios es ignorado. Cuando nosotros decimos que hablemos con denuedo, y en la vida de la iglesia debe haber denuedo para hablar acerca de esta palabra, estamos diciendo que tenemos que transicionar de un evangelio que se centra en las necesidades de las personas para un evangelio que se centre en el propósito de Dios. Hoy, como edificadores cimentados en Cristo, tenemos que hablar con denuedo sobre el dominio y sobre la autoridad del reino por encima de los acontecimientos que están ocurriendo en las naciones. A la iglesia no le puede condicionar lo que hablen las naciones, al menos a la iglesia de Cristo. Hoy escuchaba en las noticias, dicen que están preparando un pasaporte inmunológico. ¿Qué es un pasaporte inmunológico? Un pasaporte que te autoricen si tú, bajo la vacuna o bajo las medidas que se establezcan los gobiernos mundiales, tú puedes viajar o no, tú puedes reunirte en lugares con mucha gente o no. O sea, va a ser el sistema el que decida si nos reunimos, cuándo nos reunimos, por qué nos reunimos, cuánto tiempo nos reunimos. Entonces nosotros tenemos que predicar a Cristo. Pablo no llegó adaptándose a lo que se hablaba en Éfeso. Pablo no llegó respetando de alguna manera. Tampoco estamos diciendo que tenemos que ir respetar, ¿ok? Pero Pablo no llegó haciendo este trabajo en base de lo que pensaba la gente. Pablo llegó predicando a Cristo. Y predicar a Cristo es como un barco que va adelante rompiendo el hielo. Predicar a Cristo es como cuando se va abriendo de alguna manera un camino para que la gente transite, avance, ¿ok? Entonces, esto nos desafía a ser competente. Esto que se está viviendo en las naciones nos desafía a ser competentes, a edificar bajo la inteligencia espiritual, bajo los fundamentos de Cristo, de su obra completa, de su gracia, a no tomar como plataforma las emociones de las personas, las necesidades de las personas. Hermanos, el apóstol Pablo y los apóstoles que murieron por este glorioso evangelio nunca le predicaron a la gente acerca de sus sueños, acerca de sus planes, acerca de comprarse cosas. Es más, la vida de los apóstoles estuvo fundamentada en predicar a Cristo, en predicar su propósito, en predicar su sacrificio, su obra completa, su reino. Pero nosotros hoy estamos predicando acerca de las necesidades de las personas. Dios te va a suplir, Dios te va a dar, Dios te va a cumplir los planes, tus propósitos, hermanos. Y cuando las naciones son removidas, no queda nada es efectivo más que Cristo siendo predicado e impartido. Tenemos que dar un paso, tenemos que transicionar de un evangelio religioso a predicar la esencia de una vida que se nos ha impartido. Por lo tanto, nosotros vamos a ver ahí mismo en Efesios, en el capítulo 19, en el verso 11, usted va a ver el alboroto que se formó en Éfesos cuando las predicaciones de Pablo y su equipo estaban trazando allí en una ciudad oscura en el sentido no de la ausencia de luz, sino de la ausencia de la luz de Cristo, ¿ok? Y en Efesios, capítulo 19, en el versículo 11, mire lo que dice:
Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que estaban en Éfeso. Así judíos como griegos tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Escuche esto, vamos a leer hasta el versículo 21. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaban delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron 50,000 piezas de plata. Era el precio de los libros de hechicería, de brujería, de religión, que los traían y lo quemaban ahí. Pablo predicando y la hoguera ahí prendía. Aleluya. 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¡Wow! Esto es un deleite, ver cuando el reino de Dios se predica, hermanos. La oscuridad que hay en las naciones no se va a disipar con los 7 pasos para ser campeón. La oscuridad que hay en las naciones y en este tiempo de crisis no se va a disipar con 7 pasos para crecer. No se va a disipar con venga y reciba. No se va a disipar la oscuridad que hay en las naciones con darle un chaquetazo a una persona, ni sienta, vea, o con un sueño o con una visión. La autoridad del reino es lo único que puede disipar la oscuridad que hay en las naciones. Por lo tanto, necesitamos que los edificadores, y esto de edificador no son los pastores solamente, esto de edificador es la iglesia, piedras vivas, que todos y cada uno en los lugares y esferas de influencia prediquemos a Cristo. Prediquemos a Cristo con denuedo, valerosamente, con valentía, con espíritu, con convicción. Pero prediquemos a Cristo. La autosatisfacción de las personas, la autorrealización de los sueños no va a ayudar a que Cristo sea magnificado en las naciones. Tenemos que entender que en esta fórmula, en este pacto eterno, nosotros somos beneficiarios y no benefactores. Tenemos que saber que el benefactor es Dios, y que esto es un pacto que se hizo entre el Padre y nuestro Señor Jesucristo, y nosotros somos coherederos. Esta es la gracia, la riqueza que Dios nos ha dado. Hermanos, una mentalidad, una de las barbaridades, una de las adversidades más fuertes que puede presentar un edificador en su vida o la iglesia, es luchar contra un espíritu de religión. Hermanos, cuando un misionero, cuando un hombre de Dios se enfrenta a situaciones de escasez de recursos, se enfrenta a situaciones de adversidades, persecución, Dios nos inspira a nosotros, nos da fuerza. Yo he estado predicando con mucho, con poco, con más o menos, pero nunca nada ha condicionado el mensaje que hemos predicado, por la gracia de Dios. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones bajo una estructura y bajo un tejido religioso, hermano, eso es lo más
el muro más grande que puede detener el evangelio es la religión. La religión es el enemigo a vencer. ¿Por qué? Porque la religión se infiltra entre nosotros y nos hace parecer que es de nosotros, que está colaborando con nosotros. Sin embargo, está desacreditando muchas veces a Cristo. Hay personas que predican como si fueran enemigos de la cruz de Cristo. Le hacen más daño al evangelio que quedarse callados. Entonces, si nosotros no predicamos a Cristo con denuedo, con una palabra trazada, fundamentada en Cristo, hermanos, si lo que vamos a decir no mejora el silencio, quedémonos callados más bien. Hacemos un favor más grande estando en silencio, aprendiendo de otras personas. Estamos hablando que cuando los apóstoles iban, mire este escenario, Hechos capítulo 13, versículo 44 al 46, Pablo en Antioquía, dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Así de sencillo. Es necesario que nosotros les predicásemos a ustedes primero, pero como no sois dignos de la vida eterna, me voy, adiós. Eso es Pablo en Antioquía. Pero si vemos a Pablo en Iconio, Hechos 14, versículo 2, dice: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo. Confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de hechos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Nadie era indiferente al mensaje que esta gente se les había confiado. Ellos no estaban diciendo: hermano, mira, si usted coge uno y ese uno trae 12 y así la fórmula de crecer, vamos a llenar y esto se va a llenar y va a haber más dinero. Ese no era el mensaje de los apóstoles. Hermanos, dividían las ciudades, hacían tambalear los imperios religiosos. Conquistaron ciudades que eran fortalezas tradicionales. Llegaron a ambientes donde habían 3 y 4 mil años de religión organizada, institucionalizada, y lo hicieron temblar porque predicaban a Cristo y a este crucificado. Por eso Pablo dijo: cuando vine a vosotros, no vine con sabiduría humana, no vine con habilidades personales, no vine con cuentos judaicos, yo no vine con nada de eso. Es más, me propuse no saber nada entre vosotros que a Cristo crucificado. Entonces es importante, hermanos, es importante que veamos que una mentalidad que ha sido programada por la religión no se puede liberar, no se puede romper o quebrar por medio de filosofías, sutilezas perfumadas y motivaciones. No se puede. Si no se predica a Cristo y si la gente no está expuesta a escenarios donde Cristo sea magnificado y donde Cristo sea predicado, hermanos, déjeme decirle que tristemente no vamos a alcanzar el propósito de ser luz en las naciones. Jesús tuvo que enfrentar momentos muy complicados, ya que se enfrentaba a una estructura religiosa. Era la tradición, era el patrimonio de los judíos. Esteban presentó de manera clara y nítida a Cristo, de tal manera que no había espacio para los sentimientos, las emociones. No podían resistir el espíritu con que Esteban hablaba. Hermanos, nosotros, ¿qué vamos a hacer en este tiempo?
Yo estoy hablando, el reino necesita hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y niños que puedan trazar con denuedo, de manera certera, de manera óptima, efectiva, una palabra fundamentada y establecida en Cristo. Que en todo lugar el olor del conocimiento de Cristo sea magnificado y sea presenciado por medio de nosotros. Hay un caso de un hombre que se llamaba Apolo. Apolo era un hombre elocuente, de buen espíritu. Hablaba con denuedo, pero él no tenía el espíritu, no tenía la tecnología, hasta que Priscila y Aquila lo llamaron aparte, porque nosotros podemos hablar con denuedo, pero ¿qué vamos a hablar? Todo lo que no sea Cristo, todo lo que no sea su gracia, su obra completa, su justicia, su reino, carece de vida, está vacío para transformar y para hacer temblar las estructuras religiosas que hay en las naciones y que cautivan. Hermanos, usted sabe que en el mundo entero, en la historia de la humanidad, no ha habido razones que hayan producido tanta muerte como la religión. El 11S en los Estados Unidos, eso está motivado por la religión. El Estado Islámico, lo que ellos hacen en las naciones, el motivo es la religión. El ataque a la revista Charlie Hebdo en Francia hace como 3 años, religión. Las guerras, religión. La religión es el motor, hermano. Cristo es lo que las naciones necesitan oír. Cuando Cristo es formado, es que es tan importante que hasta los planes, hermano, cuando Cristo es formado en nosotros, cuando Cristo es formado en nosotros, nosotros no tenemos otro proyecto de vida más que expresar y dar a conocer la vida del Hijo, la vida de Cristo en nosotros. Pastor, entonces que no estudio, no trabajo, no hago, dejo mi empresa. No, pero todo eso viene a ser de alguna manera secundario, porque hay una cosa que quiero enseñar en esta hora, en este momento. A nosotros nos han enseñado que Cristo debe ser primero en nosotros. Cristo no debe ser primero en nosotros. Cristo es nuestra vida. Él es nuestra vida. Por eso dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, Él no ocupa el primer lugar de nosotros. Él es la vida de nosotros. Así como Dios le dijo a Moisés que no comieran, que no bebieran sangre, que no comieran sangre, porque en la sangre estaba la vida. Así como en los cuerpos la vida está en la sangre, en los hijos la vida es Cristo. Aleluya. Tenemos que transicionar y revisar las motivaciones sobre lo que enseñamos. Hay personas que enseñan bajo la bandera de su ministerio. Celan que alguien hable de su ministerio. Hay personas que tienen más celo de que se conozca el ministerio en los que ellos hacen vida que Cristo predicado en las naciones. No podemos optar entre Cristo y mi reinito, Cristo y mi nombre, mi logo. Hay personas que trabajan muchísimo por su organización, pero no por el reino. Hay personas que cuestionan lo que dice la Biblia porque lo filtran por lo que enseña en su organización. Esto es triste. Hermanos, Dios nos está llamando a hablar con denuedo acerca de esta gloriosa gracia. Hoy hay una demanda en el reino de edificadores competentes que amen esta palabra, que la expongan con celo. Celo, no el celo religioso. Hermano, mire, celo sin entendimiento es fanatismo. Pero el celo que los apóstoles tenían era celo en cuanto a ciencia. O sea, celo basado por el conocimiento de esta causa. Cuando Cristo es formado en nosotros, morimos a cualquier
otro proyecto o prioridad de vida. Vivir en Cristo es dependencia absoluta de su vida. Es decir, depender de la vida interior y no de la vida de los sentidos, donde se mueven mis voluntades. Es entender que hemos pasado de un mundo de cosas a un reino inconmovible, eterno, celestial. Tenemos que poner la mirada en las cosas celestiales. Dios no quiere ningún fruto de Albert. Dios no quiere resultados que Albert le traiga. Cuando Cristo, algún día estemos ante el tribunal de Cristo, Él nos va a decir: ¿qué produciste con la vida que se te impartió? Eso es lo único. No, Señor, yo me compré 2 casas. Ah, qué bien. Eso también lo hicieron otros, que no tuvieron nunca la vida que yo te di a ti. Hermanos, lo único, míreme, lo único que Dios nos va a pedir cuando estemos ante el tribunal de Cristo es: ¿qué produciste con la vida de Cristo que te impartí? ¿Qué produciste en su justicia? ¿Qué produciste en cuanto a lo eterno? ¿Qué produciste bajo la bandera de su gracia? ¿Qué produciste fundamentado en la resurrección? No, Señor, yo me compré 3 buses, yo tuve varias empresas. No, amado, a menos que todo eso esté ligado al reino y sea la forma de tú darle eternidad a esos recursos. Esto es el reino. Esto es el reino. Y Lucas 14 dice: ¿qué hombre queriendo construir una torre no se sienta primero y hace números? No vaya a ser que empiece y después no lo termine. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros debemos de sentarnos y saber que si este reino no absorbe nuestra vida, en nuestro entendimiento, nuestros conceptos, nuestra manera de vivir y de ver, los recursos, el dinero son herramientas de trabajo para extender el reino. Y yo creo que tenemos que entender y posicionarnos con denuedo en lo que Dios nos está llamando a hacer. Oro al Señor que puedas ver con sabiduría e inteligencia espiritual lo que está ocurriendo en las naciones. Oro al Señor que puedas ser sabio y entendido en este tiempo para dar a conocer las inescrutables riquezas de su gracia. Oro al Señor que abraces esta palabra, que la digieras, que la juzgues. Oro a Dios que tus conceptos, pensamientos e ideas emanen de la vida de Cristo y no de lo que lees por ahí o lo que ves. Que no sea una película la que te construya tus convicciones, sino que sea Cristo impartido y desarrollado en tu vida. Nosotros aquí en Valencia, en España, trabajamos, sí, Centro de Gloria, tenemos un nombre para organizarnos, pero todo lo que nosotros hablamos, bien sea de palabra, de hechos y de convicciones, es bajo la tutela, bajo el reino glorioso y bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Oro en esta mañana por tu vida. Si tienes alguna dolencia, alguna enfermedad por causa de la vida de Cristo en ti, yo declaro sanidad en tu vida. Oro que podamos ser amantes de esta gloriosa gracia que Dios nos ha dado en Cristo. Padre, gracias por tu iglesia y gracias por este tiempo que podemos compartir de este glorioso evangelio. Bendigo la vida de los que están en sus hogares, Señor. Bendigo el emprendimiento. Bendigo a aquellos y cada uno, Señor, que en Cristo están haciendo una labor
Oro por los pastores de la ciudad, Padre. Señor, que haya una mayor nitidez y un mayor crecimiento, Señor, de esta palabra en el nombre de Jesucristo, y que hablemos con denuedo este mensaje glorioso que tú por tu gracia nos has confiado. Desde aquí estamos transmitiendo, desde la congregación. No nos estamos congregando, solo estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones y desde nuestro local. Esperamos en el Señor que podamos ganar de alguna manera un espacio donde podamos volver a reunirnos y ganar esa normalidad. No obstante, tenemos que aprender a tener comunión más allá de la distancia. Les amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a nuestros colaboradores, al pastor Luis Antonio Pereira, el hermano Antonio ahí en multimedia, nuestro camarógrafo José Luis y nuestra asistente Eileen Pavón. Gracias damos al Señor por todos y cada uno de ustedes, que como un engranaje trabajamos para que Cristo sea predicado. Bendecidos. Paz.